Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias, regresa al mundo de los misterios a Radio Nacional. Gracias a todos por hacernos sentir que estáis ahí escuchando en directo, en la radio online, en diferentes partes del mundo. Los que nos descargáis en el podcast dicen que haciéndonos uno de los programas más descargados, cosa que nos gusta y os agradecemos. Y atentos, dentro de poco vamos a hacer un programa súper especial. Os vamos a informar, cumpliendo casi 40 años de emisión del Espacio en Blanco, con un montón de sorpresas. Os iremos diciendo cosas. Nuestro primer invitado, Miguel Zorita, al que Juan Eusebio Nierenberg ha cogido así del cuello y ha dicho: escribe algo sobre mí, sigue aquí con nosotros. Y yo quiero, antes de que te vayas, que nos hables de tu faceta, esa faceta que tienes como arqueólogo. Estáis trabajando en Caracas. Eso es. ¿Qué es eso? Cuéntame. Bueno, yo aclaro que no soy arqueólogo, que todo el mundo me lo dice, pero yo no soy arqueólogo, yo soy dibujante de la excavación, que es muy diferente porque yo no tengo los conocimientos de un arqueólogo. Y bueno, Caracas es un yacimiento fascinante a muchísimos niveles. Tenemos la suerte que estamos muy cerquita de Madrid, estamos a una hora de Madrid, el pueblo en el que se localizan las... No lo digas. O dilo si quieres. Vale. Se puede llenar de gente, te lo aviso. Bueno, no pasa nada. Vale, entonces lo que tú quieras. El yacimiento se encuentra en Drieves. Drieves es un municipio de Guadalajara, del sur de la provincia de Guadalajara en Madrid, ya colindante con el río Tajo, por ejemplo. Y nada, pues es un yacimiento que durante cientos de años estaba perdido. Se sabía que existía la ciudad de Caracas, pero no se sabía dónde estaba, porque hablaban de ella pues Plutarco y otros historiadores, pero no se sabía situar en el mapa. Y en el año 2016 el equipo arqueológico no solo localizó la ubicación ya científicamente que estaba ahí, sino que descubrieron que tenía la categoría de ciudad. Por lo tanto, estamos hablando que tenía ya una importancia suficiente como para tener su acueducto, sus termas, bueno, pues todo lo que se espera de una ciudad del siglo I. Y además... ¿Quién la habitaba? ¿Quién es la...? Pues es una ciudad que originariamente sus pobladores eran los carpetanos, es decir, los indígenas del centro de la península antes de la llegada de los romanos. Luego tiene su romanización, se adapta a la cultura romana y en época tardoantigua desaparece. Se hunde la ciudad, no sabemos todavía a causa de qué exactamente. Y luego vuelve a tener otro uso como necrópolis. En las afueras de la ciudad se localiza una necrópolis de enormes dimensiones, de época visigótica, que es lo que estamos excavando. Este último verano fue lo que excavamos, la necrópolis. Ya está musealizada esa parte, por ejemplo. Cualquiera de los oyentes que quisiese visitarlo, ya hay unos carteles en el que se va explicando todo esto, y la necrópolis en concreto es perfectamente visitable, aunque seguimos excavando porque tiene trabajo para décadas, me atrevería yo a decir. Me has enseñado fotos en las que habéis encontrado multitud de cadáveres, de enterramientos. Claro, de hecho, fíjate, esto es curioso también. Yo estaba acostumbrado, pues, al gustarme la historia, a visitar los museos, pues estás más o menos familiarizado pues con restos óseos y demás. Pero el día que apareció uno de los restos que te he enseñado, que es una adolescente de unos 13, 14 años aproximadamente, pues estuve bastante fastidiado. Estuve 2 días al menos que te afecta psicológicamente. Me dio muchísima pena, porque encontramos a la chica con la misma posición de la cabeza y todo. Parecía que la acababan de enterrar, y a pesar de que lo que estábamos encontrando eran los huesos. Pero siendo además una niña en esas circunstancias, que es como injusto, ¿no?, que se muera tan pronto y tal, te terminas empatizando un montón. ¿Y son cadáveres, enterramientos visigodos? Sí, por la orientación. Bueno, esto lo sabrían explicar mucho mejor los arqueólogos, me estoy metiendo yo en donde no me llaman, pero sí que se sabe perfectísimamente, está datado de esa época. Vale, y me has contado ya casi para terminar que Aníbal anduvo por allí, dio leña a los... Sí, de hecho ya está bastante confirmado a nivel arqueológico que en el entorno de Caracas, en esas inmediaciones del río Tajo, Caracas está a escasos metros del río Tajo, se sabe que Aníbal tuvo una de las mayores batallas. De hecho, esto es lo que dice Polibio, que también habría que ponerlo un poco en entredicho, pero desde Polibio, las cifras que dice Polibio no son superadas en una batalla en España,
creo que hasta la batalla del Ebro. Es decir, ¿qué me dices, sí? Claro, porque era un contingente de las tropas de Aníbal por un lado y una confederación indígena por otro, en el que la batalla se desarrolla en el propio río con los elefantes. ¿Con elefantes incluso? Claro, Aníbal traía los elefantes como arma de guerra. Que imagínate, claro, un pobre indígena de la península ibérica ver un elefante era como ver una nave de Star Wars, básicamente. Y sí que se desarrolló allí. En ese sentido, las investigaciones siguen todavía abiertas, pero vamos, de todas las ubicaciones planteadas de la batalla del Tajo, actualmente es la que parece tener más fuerza. Hay muchas sorpresas todavía que nos va a dar la historia, ¿verdad? Muchísimas. Y incluso con los nuevos métodos, desde el georradar, la inteligencia artificial. Yo, mira, sospecho que lenguas que están todavía, idiomas y escrituras sin descifrar, como el íbero, por ejemplo, es probable que la inteligencia artificial tenga mucho que decir a ese nivel. Como el íbero. Claro. El íbero se conoce como idioma, pero no se ha descifrado. Vale. Última cuestión contigo. Se te dan muchas casualidades en la vida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en realidad se nos dan a todos. Lo que pasa es que no nos fijamos. Y sí que ocurren a veces, claro, como la de hoy, de venir, de las varias veces que he venido a Espacio en Blanco, son en los cumpleaños de vuestra compañera. Y una piedra también que llevas por ahí. Sí, es en uno de los veranos en los que estaba trabajando en el yacimiento, como dibujante, pues tenía que ir de un sitio a otro. Y terminé encontrando de manera absolutamente casual en el yacimiento una piedrecita muy singular que es lo que la cultura popular llama las piedras del rayo, que en el acervo popular se consideran amuletos porque dicen que son unas piedras que caen en la punta de los rayos. Bueno, yo como conocía esa tradición, cogí esa piedra inmediatamente y se la llevé a los arqueólogos, dándoles la alegría del día, porque lo que era en realidad, más allá de un amuleto, es una hacha neolítica, que puesta en el contexto del yacimiento pues tenía mucho sentido y demás. Bueno, pues cuando llego a casa y le cuento a mi padre lo que ha ocurrido ese día, pues que he encontrado este hacha, que ha sido la alegría del resto de los compañeros, me cuenta mi padre que en las mismas fechas aproximadamente, él, antes de que yo naciese, justo unos días antes de que yo naciese, se había encontrado también una de esas hachas en el pueblo, que la tenían guardada como, pues eso, como un amuleto. Decía yo que eres un tipo curioso. ¿Forma de contacto contigo, Miguel? Pues nada, a través de las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, si me buscan como Miguel Zorita o Miguel Zorita 1985 me encuentran, y en mi página web, en miguelzorita.com, es muy fácil localizarme. ¿Y en ese sitio ¿qué? Y en Zorituras, en el canal de YouTube, que también tengo un canal donde hablo de cositas de historia y demás, pues ahí me encuentran fácilmente. Espero que hayas disfrutado estando en el programa. Muchísimo, como siempre. Ha sido un programa extraño, con un tipo extraño como tú, con un montón de datos que nos abren puertas, que es un poco lo que pretendemos. Pero, de hecho, Juan Isabel Nuremberg termina diciendo unas cosas muy chulas que coincide con Shakespeare en La Tempestad, cuando dice que estamos hechos con trocitos de sueños. Y eso es verdad, claro, porque no todo es la ciencia, también la imaginación, la creatividad, todo eso forma parte de nuestra identidad. Gracias por traernos esos trocitos. Gracias a vosotros. Gracias. Los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2. Buenas noches, un saludo. Os escucha desde Badajoz. Un abrazo. Viva la radio. Viva Radio Nacional de España. Viva Espacio en Blanco. Un saludo, Miguel y equipo. Ole, qué bonitos esos saludos que nos enviáis. 633 50 50 11, si queréis, aquí los recibimos gustosamente. Y ahora también recibimos a nuestro compañero Juan Gómez, que se ha encargado de preparar un informe. Ya veréis qué curioso. Muy buenas noches.
Hoy en el Espacio en Blanco vamos a adentrarnos en uno de los misterios más perturbadores y que más desconcierta en todo Estados Unidos. Tanto es así que ha sido calificado, y esta es una expresión que utilizan las autoridades, como desastre masivo silencioso. Esto hace referencia a las múltiples, de hecho miles, de desapariciones de personas que se han dado en ese país en entornos muy concretos, en bosques y parques nacionales. Algo de lo que muy pocos hablan, porque incluso aseguran que se oculta para que entre la población no germine el miedo y sobre todo para que ciertos lugares turísticos no acaben asociados a una suerte de maldición. El problema y el misterio en esta ocasión es tan grande que las autoridades no saben determinar con exactitud cuánta gente desaparece en sus bosques ni tampoco desde cuándo. Nos da más datos desde Estados Unidos Dafne Wegebe. La gente ha estado desapareciendo de los parques nacionales en sus miles durante los últimos siglos. No se conoce el número exacto porque, sorprendentemente, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha comenzado recientemente a compilar una base de datos sobre estas personas desaparecidas. En Espacio en Blanco hemos hablado con Pablo Vergel, director de la editorial Reediciones Anómalas, alguien que ha investigado y se ha hecho eco del misterio de la gran cantidad de desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos. A él le hemos preguntado, por ejemplo, ¿cómo son estos parques? Bueno, es una pregunta muy pertinente porque la idea y el concepto de parque natural estadounidense es muy particular. Y allí, por ejemplo, los parques naturales se intenta que representen lo que es el estado de la naturaleza en su estado más puro. Son zonas de unas dimensiones descomunales donde prácticamente la presencia de las autoridades es mínima, ¿no? Existen muy pocos recursos. Por ejemplo, estamos hablando de parques naturales en Estados Unidos que pueden tener casi la dimensión de comunidades autónomas en España. Hay un investigador norteamericano llamado David Paulides que se dio cuenta de que algo estaba pasando. Que si se descartaban las desapariciones por causas que pudieran ser explicables, había un porcentaje de miles de casos que no parecían coincidir con nada lógico. Pablo Vergel pudo hablar con este investigador. Aquí Dave Paulides empieza a darse cuenta de que sí, efectivamente, hay una serie de casos que tienen cierta, importancia estadística, donde empiezan a verse que se están produciendo desapariciones. Y él empieza a darse cuenta de que muchas veces es que luego esos casos, pese a con la desesperación de las víctimas, prácticamente caen en el olvido mediático y jurídico, porque realmente los recursos que muchas veces tienen los rangers, la gente o la agencia que cubre ese parque, pues realmente no pueden responder a las necesidades de las víctimas. Casos de desapariciones en donde diferentes personas, incluidos niños, llegaron a desvanecerse sin dejar rastro, pero lo hicieron no mientras caminaban por un sendero solitario o en una zona agreste de difícil acceso. Desaparecieron mientras estaban rodeados de gente, en lugares donde no parecía existir peligro alguno. Sin embargo, desaparecían sin dejar rastro. Hay quien apunta a algo terrible y absolutamente tremendo. En esos parques nacionales, donde no hay cobertura, donde cualquier persona que quiera puede esconderse y esquivar a las autoridades, también dicen que puede que existe la posibilidad de que alguien, una de estas personas que quiere huir de la justicia o de la sociedad, sea en realidad un asesino en serie que pudiera usar estos lugares precisamente para sus oscuros fines. Hay casos verdaderamente desconcertantes. Podemos hablar del caso de Stacey Arras en 1981, o podemos hablar de Timothy Barnes en 1988, que son gente que, estando rodeadas de personas, pues muchas veces han desaparecido sin dejar rastro y de maneras que muchas veces dan pie a hipótesis sobrenaturales, ¿no? Sobre todo hay mucha gente del mundo de la montaña que le da mucho crédito porque él puso una cosa en evidencia, y es decir, si usted quiere ser hoy en día en Estados Unidos un asesino en serie, el mejor lugar que hay es un parque natural. ¿Por qué? Porque, bueno, si se produce un asesinato en una gran ciudad va a haber una respuesta policial y mediática enorme, pero si se produce un asesinato o una desaparición inquietante en un parque natural, lo primero que va a pensar la gente es que, bueno, se ha debido perder, se ha extraviado o ha desaparecido, ¿no? Y luego sabe la persona, se ha analizado un poco cuál ha sido el histórico, que la respuesta policial va a ser muy complicada y muy pobre.
El misterio es evidente, pero es cierto que David Paulides, este investigador y con el que Pablo Vergel pudo intercambiar alguna conversación, también atribuye estas desapariciones a sucesos de índole sobrenatural. Desde luego esto es mucho más que especulativo y sugerente. Explicaciones con las que, hay que decir, Pablo Vergel no está plenamente de acuerdo. Le escuchamos. Mucha gente le ha dado crédito a David Paulides, ¿no? Y si me lo permites, también le hago una pequeña crítica. Yo creo que ha empezado a entrar en una serie de especulaciones que tienen que ver con el Sasquatch, que tienen que ver con aliens, que tienen que ver con criptocriaturas, que a mí me parece que ha hecho un poco tambalear un poco su prestigio y su credibilidad. No por nada, porque esos temas, como Juan, tú y yo bien sabemos, pues son temas que nosotros podemos contemplar, ¿no? Pero él yo creo que se ha dejado llevar un poco, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay desapariciones que, bueno, pues pueden ser inquietantes y misteriosas, pero achacarlas al Sasquatch o a aliens, que como tú y yo bien sabemos, llevamos décadas, pues también a veces es un poquito atrevido. Sin embargo, el halo de lo sobrenatural, desde luego, que se presenta cuando existen casos de desapariciones que ni los testigos, ni las autoridades, y ni siquiera los propios protagonistas saben explicar, está presente. Vamos a quedarnos con algo ocurrido en el año 2018. Un bombero canadiense llamado Danny Philippidis decide pasar sus vacaciones en el estado de Nueva York. Llega a un lugar de montaña cerca de una zona llamada Placid Lake, pero en un momento determinado se pierde su pista. Desaparece sin dejar rastro. Las autoridades pusieron inmediatamente en marcha un dispositivo para intentar encontrar a Danny Philippidis, pero no consiguieron localizarle. La sorpresa llegó 6 días más tarde. En Sacramento, en California, a 5.000 kilómetros de distancia, las autoridades encuentran a una persona deambulando desorientada por las calles. Su atuendo les llama la atención. Va caminando con ropa de esquí. Cuando buscan en su documentación, aquel hombre resulta que es Danny Philippidis. Había desaparecido en Nueva York y había aparecido en California. Es como si alguien desaparece practicando esquí en Sierra Nevada y aparece 6 días más tarde, más allá de Moscú. Y además con su traje de esquiador. Así lo recogieron los informativos en Estados Unidos. La gran pregunta que la policía se hace esta noche sigue siendo simplemente cómo Danny Philippidis, de 49 años, desapareció en la montaña Whiteface y llegó a aparecer vivo a 5.000 kilómetros de distancia 6 días después. Ahora el departamento del sheriff del condado de Sacramento dice que Philippidis fue encontrado solo. Sus amigos informaron cómo desapareció hacía una semana cuando no regresó de un paseo mientras esquiaba. No sé si sabíais este caso. Cuando Philippidis, este bombero canadiense, apareció, no recordaba absolutamente nada. Estaba en shock. ¿Cómo había podido recorrer 5.000 kilómetros tras su desaparición en solo 6 días sin llamar la atención? En este punto queremos ayudar a Danny y recuperar los últimos 6 días de su vida donde él no tiene que sacar ninguna conclusión. Las circunstancias que rodean este caso aún están bajo investigación y todavía estamos tratando de reconstruir los últimos 6 días. De hecho, a día de hoy el propio Danny Philippidis no sabe qué le ocurrió, qué hizo que desapareciera de Nueva York y apareciera a 5.000 kilómetros de distancia. Estas son, de hecho, las palabras del propio Danny Philippidis. Todavía sigo en shock, pero me encuentro bien por volver a trabajar. Olvidas lo ocurrido unos días, pero alguien o algo siempre te hace recordar y es abrumador lo que ocurrió. Me siento afortunado por estar aquí hablando hoy, debido a que el resultado podría haber sido diferente. Este es uno de esos casos que acabaron bien, pero que incluso así no hay explicación para lo ocurrido, como tampoco hay explicación para lo ocurrido a Steve Kubacki, quien décadas antes había desaparecido mientras esquiaba cerca del lago Michigan, cuando, según sus palabras, se quitó los esquís para descansar. Instantes después despertó, pero lo hizo en un bosque. Llevaba ropa que no era suya. Cuando consiguió salir de aquel bosque, comprobó que estaba a más de 1.000 kilómetros del lago Michigan. Cuando consiguió comunicar con su familia, esta quedó en shock. Steve Kubacki llevaba desaparecido hacía más de un año. A día de hoy, ni los investigadores ni el propio Steve Kubacki saben qué le ocurrió.
Estos son solo unos ejemplos, las declaraciones y las investigaciones de quienes se han interesado por este tipo de casos tan inquietantes. Todos ellos con un denominador común. Han ocurrido en diferentes parques nacionales de Estados Unidos. Recordamos la cifra, más de 600.000 personas desaparecen en estos lugares al año. La mayoría son encontrados vivos o muertos, pero hay un porcentaje donde, como decía Pablo Vergel, parece que lo sobrenatural ha hecho acto de presencia. Así que, estemos atentos la próxima vez que nos adentremos en un bosque. Buenas noches. Radio Nacional de España, la que quieres. Capítulo 9. El barquero. Esta semana nos sumamos a la celebración del Día Internacional del Libro, pero dirigimos nuestra mirada concretamente al audiolibro. Memoria de Delfín. Sabremos cómo está siendo acogido en esta era digital que vivimos en España y en el mundo. Excitación y miedo. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, la noche es bella, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Trece 27, 12 y 27 en las Islas Canarias. Seguimos camino después de ese relato que nos ha ofrecido nuestro compañero. Ahora queremos invitaros a ir de visita a un lugar especial. En nuestro empeño por conocer lugares misteriosos, hemos iniciado hace tiempo un viaje. Se trata de un periplo. Nos referimos a los camposantos, a los cementerios. Y viajamos hacia otro de los lugares mágicos de nuestra geografía. Toda es mágica, pero este sitio especialmente, sobre todo con un invitado que tenemos, un forofo de ciertos sitios que nos va a llevar hoy, Santiago García Lorca. Buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, Miguel. Arqueólogo y escritor, y has estado metido haciendo arqueología en Ampuria, Roma, Zaragoza, Valencia, Elche, Murcia, miembro de la Escuela Española de Arqueología en Roma, y te va la marcha, ¿eh? Mucho, me encanta. Has escrito varios libros, ya estuviste en nuestro programa hablándonos de cementerios insólitos, en Lorca, creo que era. Cartagena. ¿Pero tienes otro sobre Lorca? La Unión, Cartagena. Y ahora, como quieres seguir, te gustan esos sitios, te vas a Murcia y sacas otro libro hablando de cementerios insólitos. Estás muy relacionado con la muerte, me decías, porque como has estado excavando, ¿no? Sí, claro, desde prácticamente el año 97 que me dedico profesionalmente a la arqueología. He tenido que excavar, enfrentarme a la interpretación de la concepción de la muerte, de cómo el ser humano se enfrenta a la muerte, pues desde épocas prehistóricas hasta prácticamente nuestros días. ¿Y por qué ese interés por los cementerios? ¿Qué te llama la atención? Hay muchas cosas que descubrir ahí, ¿no? Pero pues básicamente es el intentar leer lo que nuestros antepasados nos han dejado como última morada en sus panteones, en sus tumbas. Esos mensajes que en cierta manera pasan en principio desapercibidos, pero que si nos fijamos un poquito nos daremos cuenta de que están llenos de historia y de vida. ¿No te da miedo la muerte? No, en realidad la considero como algo natural, como algo tan intrínseco a nuestra propia existencia como la vida. La relaciono como hacían los antiguos egipcios, lo he interpretado como un senet, como un tránsito hacia otra nueva existencia. Pues casi nos vamos a descubrir cementerios insólitos en Murcia, pero antes eres guía por diferentes partes de la región. Y eres guía en el Mar Menor, y hay muchos misterios en el Mar Menor. Aparte, bueno, sí, correcto, un sitio súper conocido, turístico, lleno de hasta arriba de turistas y de casas al borde del mar, pero ¿qué misterios hay ahí? Pues sí, como bien dices, pertenezco al equipo de Rutas Misteriosas, y entre las guías, entre los guías que acorren por la zona del Mar Menor, pues hay una serie de historias
que desde pues tiempos ancestrales hasta prácticamente nuestros días se han podido documentar. Simplemente por ponerte un par de ejemplos, la cantidad de pecios hundidos que hay en la zona, que simplemente conozcamos son más de una centena, y llama mucho la atención, llama poderosamente la atención porque es una zona donde las aguas no son específicamente peligrosas, no hay grandes arrecifes, quitando solamente una zona más hacia el sur, que sería en el entorno de Cabo de Palos, delimitado por la cordillera penibética, pero quitando esa parte, que sí que hay naufragios, pero no en gran cantidad, desde todo lo que es la zona del Mar Menor hacia San Pedro del Pinatar, Pinar de la Horadada, pues hay cantidad de pecios hundidos. Hay algunas leyendas... Perdóname, ¿antiguos? Muy antiguos, me refiero. Antiguos del siglo III antes de Cristo, y que al menos sepamos en sus fechas máximas. Se decía que había una gran hidra, se decía que había una gran serpiente marina que bueno, si no eras de la zona, la diosa Targatis no te dejaba pasar y te engullía, ¿no? Y es muy curioso porque luego, será casualidad, pero en los cementerios vemos representadas gárgolas en forma de cabezas de hidra. Es decir, esa tradición siempre ha estado presente. ¿Ese era un misterio? ¿Había alguno más? Precisamente hará 3 años, precisamente en el confinamiento, en plena pandemia, muchos vecinos comenzaron a hablar de sonidos metálicos, de sonidos como de motores, de campanas, y poniéndolo un poquito en consonancia con otros, con la misma terminología en la zona del sureste, nos dimos cuenta de que efectivamente entre marzo y mayo del año 2020 pues se produjo un fenómeno muy característico que otros compañeros lo han denominado como el hum, como el sonido de la tierra, las trompetas del apocalipsis. Curioso. Yo que he tenido la oportunidad, el honor además de bucear por esa zona muy cerquita, no voy a decir dónde, se encontraban un montón de ánforas intactas, decían que eran fenicias, que luego se entregaron a las autoridades, pero era increíble la cantidad de barcos de trasiego que ha habido por esa zona, ¿verdad? Cartagena, Mar Menor. Sí, cierto, y de ahí viene precisamente, o sea, hay miles y miles y miles de material anfórico bajo el mar, bajo los fondos marinos, y si has buceado te habrás dado cuenta que no es específicamente peligrosa la zona, en ese sentido. Sí, es muy curioso. Bueno, pues dejamos el mar y nos vamos tierra adentro, vamos a Murcia a descubrir algunos cementerios insólitos. Y en tu libro, que has recogido un montón de experiencias, hablas de los psicopompos. ¿Alguna vez hemos hablado también de ellos? ¿Psicopompos? ¿Qué es eso? Bueno, son resumiéndolo mucho, serían los guías de las almas. Precisamente esos seres, esas ánimas, esas energías, llamémoslo como queramos, que van a presentarse cuando estemos en el otro lado y nos van a guiar, nos van a conducir hacia supuestamente la nueva realidad, la nueva existencia. ¿Son animales también o...? En función de la cultura pueden coger 1000 formas. Pueden tener forma zoomórfica, pueden ser antropomorfos. Yo siempre pongo el ejemplo de Caronte, el barquero romano, pero por ejemplo en el cristianismo tenemos a San Cristóbal, que casualmente también significa su nombre el que porta a Cristo. Curioso. En muchos cementerios de esa tierra hay restos masónicos, están en otras muchas partes, ¿no? Masones que han sido ese grupo, bueno, que durante un tiempo de nuestra historia eran un poco extraños, pero hay restos masónicos, ¿verdad?, en esas tumbas. Sí, hay iconografía que podemos relacionar perfectamente con la masonería sin ningún tipo de dudas. Desde una más sencillita, en donde podemos vislumbrar antorchas con alas, en función de relacionarlo con esa luz que nos guía el alma, o con ese luzbel, con ese Lucifer, hasta pues estructuras más complejas, como en el cementerio de Nuestro Padre Jesús en Murcia, que básicamente es una pirámide, es digamos el símbolo por antonomasia de la masonería. Hubo una persona, Carlos Francelius, que ingresando en logias en la región se quiso enterrar en una pirámide. Lo que sucede es que no le dio tiempo a construirla en su totalidad. Sí es cierto de que está
construida la base. Cualquier persona puede ir a verla y verá que está la cuadratura, lo que es la base de la pirámide con las criptas ya construidas. ¿Cuántos cementerios hay en Murcia? En lo que es Murcia ciudad, que es a lo que más o menos me voy centrando en el libro, aproximadamente habrá unos 5 o 6. Antiguos, es decir, que pertenecieran a la antigua ciudad y que simplemente han sido absorbidos por la propia ciudad, 2, que son los de Puertas de Castilla y Puertas de Orihuela, es decir, hacia el este y hacia el oeste. Ya. Y actualmente... Sí, perdón, dime. No, digo, nada. Digo que actualmente el de nuestro Padre Jesús, que se encuentra al norte de la ciudad. Vale, y los que estaban dentro, intramuros dentro de la ciudad, sacaron a las tumbas, han construido encima y puede pasar como la película Poltergeist, o siguen estando intactos. Pues han hecho un poco de todo. Lo que se ha podido conservar, estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX, es decir, la protección del patrimonio tampoco es que se llevase muy a buen término, pero se hacían osarios en los límites de los antiguos cementerios y se trasladaban los restos hacia otras zonas. Sabemos que en el cementerio de nuestro Padre Jesús, en Espinardo, hay osarios de los propios cementerios más antiguos, de los que fueron absorbidos. ¿Había o hay cementerios islámicos? Sí, había y hay. En el entorno de lo que hoy es la zona de la plaza del Teatro Romea, la zona de Santo Domingo, en Murcia, ahí hay cementerios islámicos. Y actualmente, hace muy poquito tiempo, desde el año 2005 aproximadamente, se inauguró un sector en el cementerio de nuestro Padre Jesús que es exclusivamente islámico. Hay una pequeñita mezquita y hay las tumbas orientadas a la Meca, es muy característico. ¿Y judío? ¿Cementerio judío? Cementerio judío también, en la parte más norte del propio cementerio. Bueno, pues nos vamos con algunas de las historias que nos presentas en el libro, o tumbas. Si quieres elegir alguna, o si no te voy diciendo yo. La novia cadáver tienes aquí. ¿Qué es esto de la novia cadáver? La novia cadáver es iba a decir una leyenda, pero no, en realidad se ha podido constatar mediante crónicas de la época por Antonio Botías, que es cronista de la ciudad, en donde desde la Plaza de las Flores se rescata una historia en el año 1868. Básicamente una mujer que se veía constantemente con un vestido pomposo, un vestido que mucha gente lo relacionaba de novia y que lo describen también enlutado, es decir, estamos hablando de una mujer de finales del siglo XIX con un traje de ceremonia, pero en este caso fúnebre. Se le veía como un espectro constantemente y siempre desaparecía a medianoche entrando en el cementerio. La sorpresa vino cuando se pudo constatar que en la tumba hoy denominada Ruy Pérez hay personas que la siguen viendo, este espectro, y que en las fechas ella falleció 10 años antes que su propio esposo. En los cementerios hay un montón de historias de amor y muerte, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, la tumba de Herades, que es muy característica, además está nada más entrar justo a la izquierda del propio Camposanto, y que nos recuerda muchísimo a la tumba de Abelardo y Eloísa en París. Es un mausoleo que es prácticamente un canto al amor eterno. Se da la circunstancia de que esta persona había viajado a París, Tomás Herades Almodóvar, y se casa, y su mujer fallece a los 3 años de casarse. Él tiene una segunda esposa que no está enterrada en este panteón, y que la persona que sí que está enterrada es precisamente su primera mujer, Francisca Almodóvar. Es una copia casi exacta del mausoleo francés de Père Licen, de la tumba de Abelardo y Eloísa. Es un espectáculo de panteón. ¿Te gusta ir por la noche a los cementerios? ¿Se pueden visitar por la noche?
Este en concreto no se puede visitar de momento. Me imagino que en unos meses o unos años se podrá visitar. No hace tanto tiempo la gente hacía misas a sus difuntos de noche. No es casualidad de que un alto porcentaje de tumbas en este cementerio tengan respiraderos, precisamente porque las tumbas están bajo tierra, en criptas, y la gente entraba a hacer los ritos religiosos a cualquier hora del día. Hablas también de la pirámide rusa. ¿Tiene que ver con eso que nos has contado del que quiso enterrarse o hacer una pirámide en su tumba? ¿O es otra historia? Sí. No, es precisamente ese. Es un señor que era de familia rusa, que decide su familia venir a Murcia. Él se desarrolla y crece como un español más, y por circunstancias se enrola en la masonería, comprando las minas y el castillo de los Vélez en Mazarrón, y también se enrola en logias espiritistas. En estos momentos estamos en 1880 más o menos, el libro de los espíritus, Allan Kardec, que estaba muy de moda, y este hombre, Carlos Francelius, como antes te decía, llegó a experimentar con esas mesas parlantes. No sabemos qué se le pasó por la cabeza, pero entendemos que por la tradición oriental que llevaba intrínseca el acceder a la masonería, la cultura egipcia, etcétera, pues se quisiera emular a un gran demiurgo, a un gran constructor, y pues usase la pirámide. Recordemos la unión del 2 y el 3, la unión de la dualidad y la Trinidad, la unión de lo humano y lo divino, por decirlo de alguna forma, para enterrarse a sí mismo. Lo curioso es que esa pirámide está orientada en una orientación diferente al resto del cementerio, y la georreferenciamos, que es lo que he hecho en el libro, pues nos daremos cuenta que está orientada hacia una estrella muy concreta de la Osa Menor, la estrella de Draco. Y Draco, en lo que es el mito, pues sería esa serpiente, ese dragón de 1000 cabezas que defiende la entrada al paraíso. Qué curioso. Animales fantásticos. ¿Hay muchos animales en las tumbas? Fantásticos, me refiero. Sí, hay una colección bastante interesante de gárgolas, que algunas cumplen una función arquitectónica, es decir, se ve perfectamente que son para evacuar agua con tuberías, pero hay otras en donde cumplen la función esotérica de proteger el interior del edificio. Y como digo, hay una colección bastante interesante, al menos en lo que es aquí la región, nunca lo había visto con tanta tipología, en donde encontramos mariposas, lechuzas, águilas, incluso avestruces, incluso seres que no te podría definir. Sé que es un zoomorfo, pero no sabría decirte qué tipo de animal, porque tiene partes de diferentes animales. Tampoco es un grifo. O sea, es un compendio de zoomorfos relacionados con la protección del interior de los panteones muy, muy interesante. Qué cantidad de mensajes, Santi, hay en las tumbas, ¿verdad? En los cementerios, que nos pasan desapercibidos, que no nos damos cuenta de ellos, ¿verdad? Sí, en parte la colección de cementerios insólitos es lo que trato de acercar al lector, el intentar leer todos esos mensajes, todos esos detalles, para que cualquier persona, cogiéndose ese libro, pueda leerlos en otros cementerios. Básicamente se van repitiendo los patrones. Dos cositas más quiero que me cuentes. Las tumbas cuna, ¿qué es eso? Bueno, eso es una cosa que a mí particularmente me toca un poquito el corazón, porque son tumbas infantiles y reproducen al más mínimo detalle las estructuras que tenían el bebé, el niño o la niña antes de morir en casa. Se basa en una creencia por la cual se creía que esos pequeños, esas ánimas, al anochecer salían a jugar, y si no reconocían el ambiente, pues iban a tener miedo, se iban a encontrar solos, iban a regresar como almas en pena. Entonces las familias se preocupaban muy mucho de cercar lo que es el perímetro de la tumba y generar una estructura que en realidad parece una cuna, que parece el mismo aposento donde la criatura descansaba en vida. ¿Hay muchas? Bastantes. ¿Documentadas cuántas? Documentadas unas medio centenar, y en el libro solamente he podido poner unas pocas.
Y terminando casi, en el libro dedicas un capítulo a las ánimas benditas, una tradición, una creencia que está extendida por muchas partes de nuestro país, yo diría del mundo, pero que en Murcia es especialmente crítica, ¿verdad? Correcto, es esa creencia, ¿no?, de rezar al purgatorio, de rezar a esos seres que tienen que pasar ese impasse y que precisamente por nuestros rezos y las ofrendas que hacemos hacia ellos, pues están menos tiempo en ese lugar. En la región de Murcia he constatado varios lugares donde la gente actualmente sigue haciendo lo que es el rito. En el cementerio de Nuestro Padre Jesús hay zonas que actualmente pues están repletas de flores constantemente, en donde cada ramito de flores, cada peluche, cada objeto que se deja es un deseo concedido a una familia o una persona. Curioso. Bautizarte en el día de tu cumpleaños, recoges aquí, que es una manera también de esas ánimas benditas, y se reciben dos bendiciones. Correcto. Para sacar una ánima del purgatorio pueden ser de muchas formas, diciendo una frase al unísono con otra persona, bautizándote en el día de tu cumpleaños, efectivamente recibes dos bendiciones, encomendándote a las cofradías de los auroros, que cantan precisamente por las ánimas de la familia, o realizando la ofrenda que te acabo de describir. Es curioso porque eso de bautizarte el día de tu cumpleaños se cree que de esta manera se reciben, como has dicho, dos bendiciones, la del propio bautismo, en donde Dios acoge en el seno a una nueva criatura, y la de naturaleza, y la de la madre naturaleza que le da vida en la tierra. Y por este motivo se abren durante unos instantes las puertas del purgatorio para que las almas benditas asciendan en su camino evolutivo. Qué increíble, ¿verdad? Es efectivamente, tú lo has dicho, es increíble, es impresionante. Y además es más impresionante aún comprobar cómo esa creencia y esa tradición se sigue practicando. Esa noche pues vimos una intensa luz de color naranja. Juntos hacemos el misterio. Caídas de objetos, rotura de cristales, cosas que llegan del más allá, movimientos. Por los cuales aquí empleamos tanto tiempo en hablar de ellos, tratando de averiguar qué hay detrás. Espacio en Blanco. Más de 30 años compartiendo historias en la radio. La satánica más grande de la historia, la llaman la SatanCon, y David Cuevas nos va a dar alguna noticia, alguna información más. Buenas noches, David. Buenas noches, don Miguel. Ya estamos en Boston con la imaginación, hemos llegado allí. ¿Qué se está preparando para esta próxima semana? Bueno, pues lo estás preparando un grupo bastante polémico que ha dado mucho que hablar en los últimos años, como es el Satanic Temple, digamos que el templo satánico. Y bueno, pues el tema de esta reunión, de esta SatanCon, como bien adelantabas, es el 10º aniversario, concretamente lo que se celebra, y es el Exanats en Boston, que en alemán significa Noche de Brujas, y es que, Miguel, coincide con la Noche de Walpurgis, que, bueno, pues como sabrán muchos de nuestros oyentes, se celebra entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Y bueno, pues en SatanCon lo que hay principalmente, o lo que incluirá, serán pues conferencias, paneles de discusión, entretenimiento, rituales. Hay incluso, según algunas informaciones, una capilla de boda y hasta un mercado satánico. Para no perdérselo. Anuncian como la reunión satánica más grande de la historia, pero parece que las cosas no son como a veces creemos o nos han contado, ¿no? No sé por dónde quieres seguir o cómo sigue la noticia. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, porque para estas cuestiones, lo mejor es, yo creo que dar la palabra a aquellas personas que están muy metidas en este mundillo. ¿Y quién mejor que Miguel Pastor, que es el presidente del Grupo Satanistas de España, que tiene relación con el Satanic Temple, con el templo satánico, el grupo, insisto, que organiza esta SatanCon, y le hemos preguntado al respecto de lo que podría ser o no ser esta SatanCon, y también pues que nos cuenta algún detallito del grupo que lo organiza. Fíjate lo que nos ha contado. Una entrevista que has conseguido gracias a tus contactos que tienes, ¿no? Satánicos. Sí, bueno, ya sabemos, Miguel, que hay que tener amigos en todas partes. Vale, vamos a escucharle. Se habla mucho sobre si The Satanic Temple es un grupo religioso, activista, de trolls. Yo creo que en realidad se pueden ser las tres cosas a la vez. Respecto al activismo de The Satanic Temple, buena parte de él está centrado en el tema de la igualdad religiosa, la neutralidad del Estado respecto a ella, y vamos, que se recoge en su primera enmienda, y buena parte de este evento está relacionado con este tema, ¿no? Es costumbre que en muchas ciudades de Estados Unidos
grupos religiosos locales abran los plenos municipales con oraciones, ¿no? Muchas veces invitados incluso por los propios partidos. Claro, The Satanic Temple entiende que tienen el mismo derecho que cualquier otra organización religiosa a hacer exactamente lo mismo. La cuestión es que normalmente les intentan vetar. Esta convención surge como una forma de decirle a la alcaldesa de Boston que si no quiere satanismo en su ciudad va a tener 2 tazas y probablemente le monten la mayor convención, la mayor aglomeración de satanistas que se ha dado en la historia. Eso dicen los expertos, ¿no, David? Sí, aquí hay una protagonista muy clara, ya lo decía Miguel Pastor, ¿no? Que es Michelle Wu, esta alcaldesa de Boston. Y esto, claro, tiene su historia, Miguel, ya que en 2021 no permitió a los miembros de esta organización, que recordemos que está reconocida como organización religiosa, pues pronunciar una oración satánica en el ayuntamiento de la ciudad durante una sesión de apertura del Consejo Municipal, por lo que el grupo satanista pues interpuso una demanda. Entonces, de manera irónica, el Templo Satánico explicó que el evento, la SatanCon, se realizará en honor a Michelle Wu por sus esfuerzos inconstitucionales para mantener a la organización fuera de los espacios públicos de Boston. Esto es lo que dice, insisto, los encargados de esta organización, principalmente Lucien Graves, ¿no? El grupo religioso, la cosa no acaba aquí, porque también solicitó en un momento dado ondear su bandera sobre la sede del gobierno de Boston para conmemorar la semana de apreciación satánica. Sin embargo, pues de nuevo se toparon con la administración de Michelle Wu, que pues en este caso indicó que a partir del 19 de octubre de 2021 ya no aceptaría solicitudes para izar banderas en el edificio gubernamental. Pero como si no quieres una taza, toma 2 tazas. Y la organización niega la creencia en un diablo personificado y afirma que su misión es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas, rechazar la autoridad tiránica, defender el sentido común práctico y la justicia y ser dirigido por la conciencia humana para emprender actividades nobles. No son tan malos como parecen, ¿no? O aparentemente. Claro, es que normalmente la imagen que se tiene de estos grupos, muchos oyentes se pueden imaginar a estas personas realizando algún tipo de ritual con animales o incluso con seres humanos, y ellos están hartos de decir, al menos oficialmente, este tipo de grupos, que no tienen absolutamente nada que ver con esa imagen que se le ha otorgado a nivel social, ¿no? Que ellos pues lo que buscan es el respeto entre unos y otros y digamos cierta pues liberalismo a la hora de entender las relaciones sociales que ellos consideran que se ha mermado por parte de la Iglesia Católica. Más allá de esto, claro, yo no sé si han convencido a todos estos grupos, porque hay un ministerio cristiano conocido como Intercesores por América, que, bueno, pues al enterarse del anuncio de la SatanCon, Miguel ha respondido al mismo, diciendo lo siguiente: nuestras oraciones marcarán la diferencia una vez más. Mientras The Satanic Temple planifica y promueve, nosotros rezaremos y ayunaremos para que estos esfuerzos sean contraproducentes y en su lugar envalentonen y den poder a la Iglesia. De modo que prometen un fin de semana de blasfemia y recuerdos en Boston, precisamente. Bueno, pues ellos piden que se rece por un fin de semana de santidad y búsqueda de Dios. O sea que la cosa, la polémica está servida, Miguel. Pues ahí queda la noticia. Este fin de semana, 28 al 30 de abril, en Boston, se va a celebrar la SatanCon 2023, que se plantea como la reunión satánica más grande de la historia, para gustos, los sabores. Forma de contacto con, ¿se dice así? O los olores. Es que como vuelo poco hoy. Forma de contacto contigo, David. Correo electrónico davidcuevas_gmail.com, o me tenéis en Instagram como davidcuevasinsta. Ya sabéis, cualquier comentario, crítica o experiencia pues será bien recibida aquí en el Espacio en Blanco. Seguiremos viajando la próxima semana con la imaginación y nos iremos a otro lugar del mundo para descubrir qué está pasando. Fuerte abrazo, buena semana, David. Igualmente, Miguel. Hasta pronto. Hasta ahora. Y tenemos que terminar por hoy, como siempre. Ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayáis disfrutado del programa. Y las gracias a los cientos y cientos de mensajes. Recogemos algunos desde Vitoria. El mejor momento de la semana, nos dice Ana, venciendo el sueño. Desde Madrid, no creo los resultados del EGM. Desde Valencia,
Os sigo desde el principio de la oscuridad hasta el final del túnel, desde Cotillas en Murcia, bien en directo, bien a través de la carta. Desde La Coruña, os escucho desde aquellos tiempos del transistor de una sola pila con correa hasta los podcasts de hoy. Un guarda jurado desde Cantabria por hacer mejor los sábados. Desde Barcelona, Mamen desde Sevilla, Isabel desde Gerona viendo las Islas Medes, desde Guadarrama, desde La Coruña ahora, anteriormente estaba en Ponferrada, León. Dice, ¿quién coño conoce al EGM? Vosotros sois mucho más importantes que cualquier sondeo. Desde Alicante capital, Gabriel desde Burgos, desde La Palma. Gracias a todos. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de los informativos y con el resto de la programación. Nosotros volvemos en 7 días. Hay muchas sorpresas esperando y aquí queremos encontrarnos en el Espacio en Blanco. Feliz primavera, feliz semana para todos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.